Definitivamente la música que llamamos rock es una evolución. Los sonidos country, folk, con el blues, pasando por rhythm and blues, parecían ritmos mágicos con los que jugando se podía llegar a intensos clímax musicales que empezaron a experimentar las bandas de los años 60. Los Beatles cambiaron todo. Junto a los Rolling Stones allanaron el camino a la experimentación que, acompañados de ciertos estímulos, llegaron a niveles exorbitantes de música. Si bien no hay un consenso en qué momento exacto apareció el heavy metal, en el eterno debate entre Led Zeppelin, Black Sabbath o Deep Purple, esta lista pretende mostrar cómo las influencias ya se venían escuchando desde mediados de los años 60 y veremos cómo. Escribe en los comentarios qué banda crees que sentó los cimientos o cambió todo para dar paso al hard rock o heavy metal como lo conocemos. The Kinks fue una banda de rock inglesa formada en Londres en 1963 por los hermanos Ray y Dave Davies. La formación original estaba compuesta por Ray, voz principal, guitarra rítmica, Dave en guitarra principal y voz, Mick Avory en batería y percusión y Pete Quaife en bajo. Están considerados como una de las bandas de rock más influyentes de la década de 1960. La música de los Kinks se basó en una amplia gama de influencias, incluido el R&B, el rock and roll estadounidenses inicialmente, y luego adoptó el music hall, el folk y el country británicos. Antes de que se inventaran los pedales de efecto de distorsión para los guitarristas, estaba Dave Davies de los Kinks. Una noche, Davies puso una hoja de afeitar a su amplificador de guitarra, creando así el sonido borroso y deformado que se escucha en su exitoso tema You Really Got Me. Tenía un pequeño amplificador verde, un élpico, que sonaba una mierda. Pensé, ya verás, y corté el cono del altavoz. Cambió el sonido de mi guitarra. Luego cuando conecté ese amplificador a otro, un Vox AC30, lo hizo mucho más fuerte. Así es como You Really Got Me se convirtió en el primer disco exitoso en usar distorsión que tantas bandas han citado como los comienzos del punk y el heavy metal. El uso de acordes de potencia distorsionados por Davies popularizó la guitarra pesada y fue inmensamente influyente en el nacimiento del heavy metal. La canción, que luego ganó aún más popularidad gracias a Van Halen, está considerada como una de las canciones más pesadas de principios de los años 60. The Who es una banda de rock inglesa formada en Londres en 1962. Su formación clásica de 1964 a 1978 estaba formada por el vocalista principal Roger Daltrey, el guitarrista Pete Townshend, el bajista John Entwistle y el baterista Keith Moon. Sus contribuciones a la música rock incluyen el desarrollo de la pila Marshall, los grandes sistemas de megafonía, el uso de sintetizadores, los estilos de interpretación influyentes de Entwistle y Moon, la retroalimentación de Townshend y la técnica de guitarra a power chord, y el desarrollo de la ópera rock. Son citados como influencia por muchas bandas de hard rock, punk, power pop y mod. En cuanto al heavy metal, según una entrevista que Pete Townshend dio a Toronto Sun, más o menos lo inventaron con su álbum en vivo de 1970, Live at the Leeds, y dijo: fuimos copiados por muchas bandas, principalmente por Led Zeppelin, ya sabes, batería pesada, bajo pesado, guitarra solista pesada, y algunas de esas bandas, como Jimi Hendrix, por ejemplo, lo hicieron mucho mejor que nosotros. Incluso si algunas personas no consideran el sonido de The Who pesado, su actitud y comportamiento ciertamente los distinguieron entre sus contemporáneos. Ya sea Roger Daltrey saltando entre la multitud, Townshend rompiendo su guitarra en el escenario, o Keith Moon haciendo estallar su batería, la personalidad destructiva del grupo sirvió de inspiración para acciones similares de bandas en las próximas décadas, sin dudarlo.
Y ojo que estábamos hablando de 1965, cuando los Beatles aún hacían su reverencia en el escenario sin ningún desajuste en sus lindos trajes. Sin embargo, Paul McCartney se inspiró en I Can See for Miles para su Helter Skelter del álbum blanco de 1968 de los Beatles, buscando hacer algo mucho más duro de lo que escuchaba, tema que para algunos es el primero del hard rock o heavy metal. James Marshall Jimi Hendrix, de nombre real Johnny Allen Hendrix, fue un guitarrista, compositor y cantante estadounidense. Aunque su carrera principal duró solo 4 años, es ampliamente considerado como uno de los guitarristas eléctricos más grandes e influyentes en la historia de la música popular y uno de los músicos más célebres del siglo XX. El Salón de la Fama del Rock and Roll lo describe como posiblemente el mejor instrumentista en la historia de la música rock. Hendrix se inspiró en el rock and roll estadounidense y el blues eléctrico. Prefería los amplificadores saturados con alto volumen y ganancia, y jugó un papel decisivo en la popularización de los sonidos previamente indeseables causados por la retroalimentación de los amplificadores de guitarra. También fue uno de los primeros guitarristas en hacer un uso extensivo de unidades de efectos que alteran el tono en el rock convencional, como la distorsión fuzz, Octavia, wah-wah y Univibe. Jimi Hendrix era un rockero psicodélico con estética hippie, pero su influencia como guitarrista va más allá. Los métodos que empleó mientras tocaba se convirtieron en un modelo para los guitarristas de cada una de las muchas ramas del rock y el metal que se hicieron populares más adelante. Tocaba detrás de la cabeza y con los dientes, un superdotado de la guitarra. Cream fue una banda de rock británica formada en Londres en 1966. El grupo estaba formado por el bajista Jack Bruce, el guitarrista Eric Clapton y el baterista Ginger Baker. Formados por miembros de bandas previamente exitosas, son ampliamente considerados el primer supergrupo. Cream fue muy apreciado por el dominio instrumental de cada uno de sus miembros. Su música abarcaba estilos de rock como el blues rock, la psicodelia y el hard rock. Bruce fue el principal compositor y vocalista, aunque Clapton y Baker contribuyeron con las canciones también. Mientras que al baterista de jazz Louis Bellson se le atribuye el mérito de ser el primer músico en utilizar una técnica de doble golpe bajo de batería, Ginger Baker de Cream fue el primer rockero conocido por implementar esta técnica. Sin embargo, a Baker nunca le gustó que Cream estuviera asociado a la contribución del inicio del heavy metal y dijo a Forbes: "He visto que a Cream se le considera responsable del nacimiento del heavy metal. Bueno, definitivamente optaría por abortar". Iron Butterfly es una banda de rock estadounidense formada en San Diego, California, en 1966. Son mejor conocidos por el éxito de 1968 In-A-Gadda Da Vida, proporcionando un sonido dramático que abrió el camino hacia el desarrollo del disco duro, música rock y heavy metal. Su música ha tenido un impacto significativo en las escenas del rock internacional, influyendo en numerosos actos como Black Sabbath, AC/DC, Rush, Alice Cooper, Uriah Heep, entre otros. La naturaleza pesada de Iron Butterfly ya se encuentra en su nombre. Su innovadora Heavy de 1968 decían Iron, simbólico de algo pesado, como en el sonido, mariposa, ligera, atractiva y versátil, un objeto que puede usarse libremente en la imaginación. La épica canción principal del álbum de 17 minutos de duración se convirtió en un gran éxito una vez que fue cortada para la radio y cerró la brecha entre el acid rock y lo que más tarde se convertiría en heavy metal. Los gigantes del thrash, Slayer, hicieron un cover de la canción en 1987, despejando cualquier duda de esta influencia.
Vanilla Fudge es una banda de rock estadounidense conocida predominantemente por sus arreglos de rock pesado, lento y extendido de canciones de éxito contemporáneas, como su exitosa versión de You Keep Me Hanging On, Supremes. La formación original de la banda, el vocalista y organista Mark Stein, el bajista y vocalista Tim Bogert, el guitarrista y vocalista principal Vince Martell y el baterista y vocalista Carmine Appice, grabaron 5 álbumes durante los años 1967 y 1969, antes de disolverse en 1970. La banda ha sido citada como uno de los pocos vínculos estadounidenses entre la psicodelia y lo que pronto se convirtió en heavy metal, habiendo sentado las bases para grupos como Deep Purple con su sonido de órgano y como una banda proto-progresiva. ¿Tienes otra o otras bandas en mente? Pues escríbelo en los comentarios y pueda que haya una nueva lista. Y no dejes de estar atento para más videos así en el canal. Muchas gracias por tu atención.